Hola amigos, que la paz del Eterno esté contigo, esté con tu familia, esté con los tuyos, esté con tu hogar. Mi nombre es José Moreno. Siempre es un gusto que me acompañes en estas clases semanales de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar viendo Números capítulos 19 al 22. Esta porción de la palabra de Dios lleva tradicionalmente el nombre de Jucat, palabra hebrea, ¿verdad?, que significa la ordenanza o el estatuto. Y es en aquella porción en la que se ve la famosísima vaca roja. Un pasaje muy interesante, pero que también ya hemos tocado en algunas otras ocasiones. Así que en esta ocasión me centraré en el caso de que Miriam, la hermana de Moisés, fallece. E inmediatamente después el pueblo de Israel sufre por la carencia de agua. Obviamente el clima fue muy tenso, ¿verdad?, en la relación allí entre Moisés, Aarón y el pueblo. Y obviamente las emociones brotaron y no fueron las mejores. El enojo, mis amados, el enojo es una sensación, es una emoción totalmente natural en el ser humano. Pero ¿qué pasa cuando las emociones nos gobiernan? Las emociones toman el control de nuestra cabeza, de nuestras decisiones. Y muy en especial en el caso de esta emoción, nos va finalmente formando un carácter, nos va formando una forma de ser ante las personas. En una ocasión, una persona que tenía muy mal carácter y que siempre estaba de malas, le preguntaron dónde había nacido. El Señor dijo la ciudad donde había nacido, ¿verdad? No, pues yo nací en tal parte. Y le dijeron, vaya, yo pensé que usted había nacido en Ohio. Y es que hay personas que todos los días piensan que el enojo les puede librar de problemas, ¿verdad? Les puede librar de situaciones, los puede sacar adelante o tal vez les puede mantener algún estatus que ellos han tenido. Hay personas que se enojan por todo, hay personas que se enojan por nada y hay personas que se enojan pues por si acaso. Sin embargo, el enojo es algo que verdaderamente nos debilita en el carácter. Las personas dicen que la persona enojona es una persona de carácter fuerte, pero esto no es así. Tengo aquí en mi mano un martillo de tapicero, que como todos los martillos son metales que han tenido que pasar por un proceso de temple. Sí, efectivamente se calientan y luego son enfriados bruscamente para que una parte de este metal adquiera una dureza, un temple, ¿sí?, un carácter fuerte. Eso no significa que el martillo en sí sea agresivo, no. Significa el temple, significa que cuando es golpeado contra otro metal o inclusive contra una piedra, pueda permanecer firme sin deformarse. Eso es verdaderamente un carácter fuerte. Aquel carácter que a pesar de que pueda enfrentar circunstancias tan duras como una piedra, tan duras como un metal, así, de todas maneras no cambie su forma, sino que se mantenga tal y cual como es. Y obviamente una persona que se enoja con frecuencia, pues obviamente no es de un carácter fuerte, ¿no te parece? Bueno, pero vamos al texto bíblico, Números capítulo 20, en sus primeros versículos, la palabra de Dios nos dice así. ¿Recuerdas que el libro de Números es el libro de las experiencias y que comenzó ahí en el desierto? Bueno, pues estamos ya al final, en Números capítulo 20, estamos al final de esos 40 años. Por cierto, la semana pasada estuvimos viendo el asunto de Coraj o Coré, y eso ocurrió por ahí del capítulo 17. Capítulo 16 de Números. Del capítulo 16 al capítulo 20, pues solamente hay 16, 17, 18, 19, 20, 5 capítulos, pocas páginas. Sin embargo, a pesar de haber en el papel una distancia muy pequeña, en el tiempo no es así. De ese incidente ahora han pasado 38 años, 38 largos años.
El pueblo de Israel ya ha perdido toda una generación. ¿Recuerdas que en su primera etapa, para entrar ya listos para entrar a la tierra de Israel, no quisieron entrar porque les faltó confianza en la palabra del Señor? Bueno, pues ahora están 38 años después. Junto con los dos que llevaban, ya están 40 años después de haber salido de Egipto, ya están nuevamente en el mismo punto, y vamos a leerlo aquí. Números capítulo 20, versículo 1 dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Ok, te da la referencia en dónde, cuándo, etcétera. Bueno, efectivamente, están ya al final de su tiempo, ya próximos a entrar a la tierra prometida por segunda vez, ¿sí? En su segunda oportunidad. Y ocurre algo muy interesante aquí. Dice: y allí murió María, es decir, Miriam. Muchos la conocemos con el nombre de Miriam, ¿sí? Dice: y allí fue sepultada. ¿Quién era esta María? O el nombre más correcto, Miriam. Pues María o Miriam era la hermana de Aarón y de Moisés. Los tres hermanos eran Aarón, el mayor, Miriam, y el más pequeñito era Moisés, que era el líder principal del pueblo de Israel. Bueno, pues aquí muere esta mujer, esta gran mujer, a la cual Dios le había dado una gran bendición. Esta mujer de niña fue la que cuidó a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés era pequeñito y lo tuvieron que meter en una canasta y lo pusieron en el río y lo dejaron allí para ver qué acontecía? Bueno, pues Miriam, cuando era niña, ella estuvo cuidando esa canasta, estaba cuidando a su hermanito. Cuando la hija de Faraón toma la canasta y encuentra a Moisés, al bebé, dice: bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿Quién me lo va a criar? Pues antes no existía la leche en polvo, ni ibas a la farmacia, ¿verdad? Por cosas por el estilo. Entonces, Miriam fue la que le dijo a la princesa: no se preocupe, Su Alteza, le voy a traer a alguien. Y le trajo nada más y nada menos que a la misma mamá de Moisés para que amamantara a ese pequeñito. Entonces, con esto te quiero decir que Miriam siempre estuvo al cuidado de Moisés. Es obvio, es lógico que Moisés le tenía un cariño especial a su hermana mayor que le había cuidado. Pero no solamente eso, Miriam hizo otras cosas más. ¿Recuerdas cuando el ejército de Faraón terminó aplastado ahí por las aguas del Mar Rojo? Bueno, pues Miriam fue la que agarró el pandero y dirigió a muchas mujeres alabando al Señor en esa victoria tremenda, ¿sí? ¿Has oído tú la canción esa de Echó a la mar? Los carros del faraón. Bueno, pues está inspirada precisamente en las alabanzas tanto de Moisés como de Miriam. Esta mujer también sabía alabar a Dios y sabía inspirar a los suyos, ¿sí? A que también lo hicieran. No solamente tenía un sentido maternal y tenía ese cuidado por los demás, sino que también sabía reconocer en el Dios Todopoderoso las victorias y invitar a todos los demás a que también tomaran ese puesto de alabanza y de adoración. Bueno, pues esta gran mujer no solamente tenía esas virtudes. Se piensa en la tradición del pueblo de nuestro Señor Jesús, se piensa en la tradición hebrea, que el pueblo de Israel no padeció de agua durante esos 40 años, no padeció gracias al amor y a la estima que el Dios Todopoderoso le tenía a Miriam. Fíjate, el apóstol Pablo, conocedor de esa tradición, escribió de esta manera en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios, si tienes ahí tu Biblia, te invito a que me acompañes a ella. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La Biblia dice así: y todos bebieron. Está hablando del pueblo de Israel. Pablo está hablando del pueblo de Israel y se los está poniendo como ejemplo, y les dice: todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí, en un modo metafórico les está diciendo, todos ellos bebían una bebida espiritual, o sea, todos ellos eran saciados. Sí, pero acuérdate que antes de lo alegórico está lo literal, y el pueblo de Israel no solamente necesitaba paz en su alma, sino también necesitaba agua en su boca.
Y aquí nos habla de una roca, dice que lo seguía, una roca que lo seguía. La versión aramea la estuve revisando y dice, y era una roca que iba con ellos. ¿Tú has visto alguna vez eso? La Biblia nos deja ver a través del apóstol Pablo que había una fuente que siguió al pueblo de Israel durante 40 años dándoles de beber. ¿Cuándo empezó esa fuente a darles de beber? Nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 17. Pero antes de ir a Éxodo capítulo 17, vamos aquí al texto base que tenemos de Números 20. Porque fíjate, inmediatamente después de que murió Miriam, y que se le atribuye que gracias a ella, el pueblo de Israel tenía la bendición del agua, dice esto: y porque no había agua, Números 22, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Miriam muere e inmediatamente falta el agua. Y entonces dijeron esto, la gente se quejó, dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Qué duras palabras. Bueno, ¿a qué grado estaban molestos, estaban enojados estas personas que dijeron cosas en contra de sí mismos? O sea, cuando una persona está enojada, ¿sabías que dice cosas que nunca debería de decir? Dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación del Señor al desierto para que muramos aquí con nuestras bestias? Sí, muy preocupados de los animalitos. En realidad estaban sumamente enojados. Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, o sea, de semilla, ¿sí? Ni de higueras, ni de vides, ni de granadas, ni aún agua para beber. La gente estaba muy molesta. Por cierto, la falta de agua produce en la gente una gran irritación. En el norte de nuestro país, nuestros hermanos de ahí del norte, de todos los estados del norte, están sufriendo una de las sequías más fuertes del país. Nuestras oraciones van dirigidas también al Señor en favor de todos ellos, para que también ellos puedan tener el vital líquido, ¿verdad? Pero a lo que me refiero en esta ocasión, y lo hemos visto en las noticias últimamente, es que la gente está muy enojada y buscan culpables, que si el gobierno, que si los administradores de las presas, que en fin, etcétera, están buscando siempre algún culpable. Y bueno, el enojo por la falta de agua está ahí evidente y patente. Y muchas veces cuando estamos enojados por cosas tan vitales como el agua, muchas veces podemos llegar a perder nuestro temple y presentar un carácter que no es el que deberíamos de tener. ¿Qué es lo que hizo Moisés y Aarón ante esa circunstancia de que les faltara el agua? Y es lo que muchas personas debemos de hacer cuando ya sea que nos falte el agua, que nos falte la paciencia, que nos falten cosas que dijéramos nosotros, bueno, ya no aguanto más, ¿sí? No aguanto más esta situación. ¿Qué es lo que hizo Moisés y Aarón y que debiéramos hacer nosotros cuando estamos expuestos a ese límite de nuestra paciencia? Dice aquí, versículo 6, Números 26, y se fueron Aarón, Moisés, delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, donde se iban a reunir con el Señor. Dice, y se postraron sobre sus rostros. Fíjate qué actitud tenían ellos. Ellos no tenían una actitud de pleito, una actitud de queja, una actitud de reclamo. No, se postraron. Esto nos habla de sencillez, de humildad. Dice, y la gloria del Señor se apareció a ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú, Aarón tu hermano, y habla a la peña a la vista de todos ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios tenía una respuesta para cada uno de los puntos que ellos tenían, ¿sí? Había un conflicto, había un problema, la gente estaba muy molesta con sus líderes por la falta de agua, pero Dios tenía una respuesta para ese problema social. No solamente eso, Dios tenía una respuesta para la gente, porque la gente necesitaba beber. Pero no solamente eso, sino también
su patrimonio de ellos, el ganado, los animales, también necesitaba ser salvado, ese patrimonio que ellos tenían y que habían llevado durante esos 40 años en el desierto. Así que Dios da una respuesta absolutamente para todos. Finalmente el agua se dio y tú dices, bueno, asunto arreglado, esto es todo lo que tenía que suceder. No, realmente no. Aquí dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como le mandó. Aquí tenemos un Moisés que está obedeciendo. Versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación de delante de la peña y dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Aquí parece ser que Moisés añadió algo, ¿no te parece? Él estaba muy tranquilo, pero les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Cómo les habrá dicho? ¿Cómo te imaginas tú que les dijo, oíd ahora, rebeldes? Tal vez se los dijo de una manera muy diplomática y muy solemne. Oíd ahora, mis estimados rebeldes. ¿Tú crees que haya sido así? ¿O crees que haya sido de alguna otra manera? ¿Por qué estaría cansado Moisés? ¿Por qué estaría molesto? ¿Habría alguna razón para estar molesto? Resulta que este mismo hecho, en este mismo lugar, con estos mismos reclamos, con estas mismas quejas y con esta misma falta de agua, había ocurrido 40 años antes. Exactamente. Tú lo puedes ver allí en el capítulo 17 de Éxodo. Te repito, aquí estamos en Números 20, pero 40 años en Éxodo capítulo 17 tú lo puedes ver, y en esa ocasión fue exactamente lo mismo. Y Dios le dijo, toma la vara y golpea la peña. Ahí está, Éxodo 17, golpea la peña. Moisés obedeció, golpeó la peña, ¿sí? Porque Moisés acudió al Señor y le dijo, falta poco para que me apedreen, me maten por esta circunstancia. La gente estaba muy molesta, claro, por supuesto, faltaba el agua. Y ese Moisés que temía por su vida, ahora es el mismo Moisés, pero fíjate cómo les responde al pueblo, oíd ahora, rebeldes. ¿No crees que se los dijo con enojo? Se los dijo con coraje. ¿Sabías tú que el enojo tiene una particularidad? Y no solamente es el hecho de que el enojo tome el control de nuestra cabeza, de nuestras decisiones. No solamente eso, sino que además el enojo, ¿sabes qué pasa con un enojo que no puedes controlar? ¿Sabes qué pasa con un enojo que te hace decir cosas que no deberías de decir? Al pueblo de Israel le hizo decir maldiciones en contra de ellos mismos, y a Moisés les hizo decir una palabra de juicio contra la gente. A veces nosotros, cuando nuestras emociones están gobernando nuestra cabeza, toman control de nuestros pensamientos y de nuestra boca y nos hacen no pensar y decir lo que no deberíamos decir. ¿En dónde se gesta principalmente el enojo? Bueno, pues el enojo se gesta principalmente en la familia. ¿Sabías tú que uno de los primeros textos que dice la palabra de Dios respecto del enojo? Sí, las primeras veces que la Biblia habla de enojo, tú lo puedes ver ahí en una concordancia, es precisamente al interior de la familia. En la familia es donde nosotros nos enojamos por primera vez en la vida. Con los hermanos, con los papás, ¿sí? Con alguien ahí en la casa. Y es ahí en la familia donde nosotros nos tenemos que entrenar con respecto a esta emoción, que Dios la puso ahí para algo, pero no para decir cosas que no debemos de decir. Y aquí tenemos a Moisés y a Aarón, y tenemos a un Moisés que habla fuerte, habla un juicio en contra del pueblo de Israel. Por cierto, cada vez que tú y yo nos refiramos a Israel, tenemos que hacerlo con cuidado, porque finalmente es el pueblo que Dios eligió como ejemplo del mundo, es el pueblo que Dios eligió para que tuvieran ellos la palabra del Señor y que pudieran ellos compartirla con el resto del mundo. Si bien es cierto que no son personas perfectas, sí son personas que Dios ha decidido bendecir. Así que por ningún motivo tú y yo tenemos ningún derecho a decir mal de ellos, ¿verdad? ¿No te parece? Y bueno, aquí Moisés expresó palabras fuertes contra ellos, y resulta de que Dios
finalmente les da agua, finalmente les da agua. Sin embargo, la escritura dice así. Versículo 11. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Golpeó la peña, igual que la vez pasada, en Éxodo 17, ¿sí? Hay muchos que dicen, es que no le habló, debió haberle solamente hablado, no debió haberle golpeado. Bueno, eso pudo haber sido, ¿sí? En esta ocasión Dios no le dijo que golpeara, pero pues hace 40 años Dios le dijo golpea la peña. Tal vez Moisés pensó que era de la misma manera, no lo sabemos. Sin embargo, aquí en el versículo 12 dice así: y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, y por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Lo que hubo detrás de ese golpe doble que hizo en esta ocasión Moisés, lo que haya sido, fue lo que provocó la molestia del Señor, y el hecho de que Moisés no entrara después de 40 años, no entrara a la tierra prometida. Moisés lo sacó de Egipto. Claro, todo esto obviamente fue Dios a través de Moisés, pero fue Moisés el que fue por ellos, los sacó de Egipto, los trajo delante de la tierra prometida, los puso enfrente y no quisieron, y tuvo que aguantarse 40 años hasta que murieran toda esa generación. Ya murieron todos ellos, ya están listos para entrar otra vez, y ahora se muere su hermana, la que lo cuidó, la que lo quería, la que era un ejemplo de alabanza, la que era un ejemplo de ánimo en medio de Israel. Se muere alguien valioso para Moisés, y el pueblo se vuelve a quejar. ¿No crees que había motivos más que de sobra para que Moisés estuviera enojado? Oye, si ya les dio agua durante 40 años, ¿no les podrá dar agua durante unos meses más a que entren a la tierra prometida? ¡Qué barbaridad! Yo creo que Moisés tenía razones suficientes para estar molesto. Sin embargo, aquí nos deja de ejemplo que nosotros tenemos que poner un freno a nuestras emociones, y que sea la confianza en Dios la que nos guíe y no nuestras emociones, por muy justificadas que las lleguemos a sentir. Por cierto, cuando las emociones nos rebasan y nos gobiernan, no justifica eso nuestros actos. Ha habido personas que me han dicho últimamente, es que estaba yo tan enojado o tan enojada que por eso dije lo que dije. No. Hay otra persona que una vez me dijo, es que me hacen enojar. Yo estoy bien, pero me hacen enojar. ¿Sabías tú que cada uno es responsable del control o descontrol de sus emociones? Y no son los demás. Es cierto, las circunstancias nos ponen a prueba. Es cierto. Yo recuerdo en una ocasión recibí una llamada telefónica. Estaba yo muy fuerte ahí trabajando en mi oficina con mis colaboradores. Cuando entra una llamada, era una tía a la cual quiero mucho, pero estaba muy molesta. Ella tenía una información que yo no tenía. Y me dijo con palabras irónicas que, bueno, en este momento no las recuerdo exactamente, pero me estaba reclamando del por qué no estaba yo atento a mi mamá. ¿Pero por qué? Y entonces al colgar el teléfono empecé a investigar, y resulta que mi madre la habían ingresado al hospital. Obviamente ella estaba allí en urgencias y yo no estaba enterado. Cuando llego ahí a urgencias y empiezo a ver y a solucionar las cosas, me voy enterando que uno de mis hermanos no me informó de nada, le informó a todos que mi mamá la ingresaron al hospital, pero a mí no me dijo que vivo en la misma ciudad que mi mamá. Entonces, obviamente comprendí la molestia de mi tía, pero también el tener toda la información a mí me generó una molestia con mi hermano, ¿verdad? Y también una molestia con mi tía. A los meses mi esposa se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta que yo estaba un poco molesto con ambos. Y mi esposa, siempre conciliadora, me dijo, oye, vamos a la Ciudad de México, ¿por qué no vamos a visitar a tu tía? Está bien. Y fuimos allí. Y mi tía nos recibió muy bien, ya habían pasado meses, y hubo la oportunidad de tratar este tema, esa llamada telefónica. Y entonces mi tía se enteró que yo no tenía toda la información
Y entonces dijo, ay, discúlpame, hijo, no, me dice hijo, ¿verdad? Dice, discúlpame, hijo, no sabía eso. No, hombre, tía, discúlpame tú a mí. Yo, no sé, tal vez debí haber ese día llamado, hola mamá, ¿cómo estás? Pero ese día no le llamé y pasaron las cosas y yo tenía tanto trabajo, ¿verdad? Y realmente, discúlpame porque pues también no te he hablado a ti, tía, en estos meses. Y he estado molesto, discúlpame por esa molestia. No te preocupes, hijo. En fin, nosotros empezamos una serie de disculpas y ¿sabes qué? Los enojos se acabaron. Vencimos en esa ocasión el enojo bastante bien. Fue algo muy bueno, muy maravilloso, porque cuando salen esas molestias y entra la conciliación, la confianza en la relación se vuelve a dar, se vuelve a fortalecer y es algo de mucha bendición. Ahora, el pasaje que estamos viendo tiene el pasaje paralelo como te dije, en Éxodo capítulo 17, y Moisés estaba en la misma circunstancia, en la misma situación, molesto ya, pero ahora con el pueblo de Israel, y eso le costó mucho. Gracias a Dios que yo pude terminar mi molestia bien, con un perdón, con un disculpa, y a partir de entonces nos hemos vuelto a ver, nos hemos vuelto a hablar, hemos disfrutado de nuestra relación de tía-sobrino, tan felices como siempre y aún más. Y no me he perdido de nada, pero Moisés se perdió de mucho, y yo conozco personas que en su vida se han perdido de muchas cosas, simple y sencillamente porque dieron rienda suelta a su enojo, y sus palabras dijeron cosas que no deberían de decir. Hay una ilustración muy bonita de un niño, ¿verdad? Un niño que era sumamente enojón, se enojaba todos los días, se enojaba con sus hermanos, se enojaba con sus papás, se enojaba con sus amigos en la escuela, se enojaba con todo el mundo. Y el papá no sabía cómo hacerle para hacerle entender a su hijo que el enojo no le iba a dejar nada bueno, además de el daño propio a su salud, no le iba a dejar nada bueno en la vida. Así que le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, cada vez que tú te enojes vas a agarrar el martillo, vas a agarrar un clavo y vas a ir ahí a la puerta de tu habitación y vas a clavar un clavo en la puerta de tu habitación. El niño, que enojón sí, pero también era obediente, así lo hizo. Los primeros días llegaba a clavar 5, 10, hasta 15 clavos por día en su puerta. Se oían los golpes todos los días. Con el tiempo, al poco tiempo, al mes, a los 2 meses, este niño se dio cuenta que era más trabajo estar clavando clavos en su puerta que controlar su enojo. Así que poco a poco lo empezó a controlar, no le fue fácil al principio. Sin embargo, el papá empezó a escuchar que cada día sonaba menos el martillo en su casa. Si bien es cierto que todos los días sonaba, cada vez era menos y menos y menos. Hasta que llegó el día en que este niño dejó de clavar clavos por completo ahí en su puerta. Llegó su papá a su habitación y le dijo, te felicito, hijo, no he oído el martillo sonar en este día. Sí, papá, es que hoy no me enojé con nadie. Felicidades, felicidades. Bueno, pues ahora te voy a poner otra tarea más. ¿Cuál va a ser, papá? La tarea va a ser que cada día que pases sin enojarte, vayas y en lugar de clavar un clavo, ahora vas a retirar un clavo de la puerta. Por cada día que tú no te enojes, vas a retirar un clavo de la puerta. Resulta de que así lo hizo el niño y obviamente pasó el tiempo. La puerta estaba llena de clavos y pasaron muchos días. Ese niño creció y se volvió un joven. Cuando estaba ya en una edad, ¿verdad?, de su educación intermedia, él era un joven totalmente tranquilo, muy amigable, tenía muchos amigos y lo querían mucho. Y su papá le dijo, oye, hijo, te felicito, creo que has podido controlar tu carácter y ya no eres el niño enojón que fuiste. Dice, sí, papá, en verdad te agradezco mucho. Y le dice el papá, pero quiero enseñarte algo más. Vamos a tu cuarto. Fueron a su cuarto, vieron la puerta. Mira, aquí está la puerta. Dice, sí, papá, ya no hay ningún clavo en ella. Qué bonito. Muy bien, te felicito, pero ¿cómo está la puerta? Y dice el joven, pues llena de agujeros, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cada uno de esos agujeros
fueron los enojos que tú pasaste y que sin duda con tus palabras le hiciste un agujero no tanto a la puerta, sino a la relación que tú tenías con alguna otra persona. ¿No te gustaría reparar cada uno de esos agujeros? El joven dijo, por supuesto que sí. Y le dijo, nuestro Señor Jesús, siendo manso y humilde de corazón, Él puede enseñarte cómo reparar cada uno de esos orificios que has hecho en el corazón o en la relación que tú tienes con otras personas. Y así lo hizo. Aprendiendo de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos ser reparadores. De hecho, todos los que creemos en Yeshua, tenemos el llamado de ser reconciliadores entre nosotros, pero también reconciliadores entre el hombre y Dios. Estos estudios tienen por objetivo que tú recibas instrucción de la palabra del Señor, pero que también aprendas a reconciliarte, también entre los tuyos, entre tu familia, pero también si hay algún pendiente, si hay algo que a Dios no le parezca de tus actitudes, de tu vida, que tú también puedas reparar esas cosas en tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque finalmente, acuérdate, Él quiere personas de temple, Él quiere personas que hayan sido probadas, sí, pero que tengan el control de sus emociones y que no pierdan la bendición que Dios les ha entregado, simple y sencillamente porque se dejaron llevar por alguna circunstancia. Con el hecho de que Miriam muere y el agua le falta al pueblo de Israel, también quiero dejar en claro que cada una de las personas de tu familia tiene un don especial, tiene una gracia, tiene un favor de parte de Dios, no importa cómo sean, todos ellos tienen una gracia. Y cuando estos familiares se van de nuestras vidas, bueno, ese favor, esa bendición, esa gracia de parte de Dios ya no nos es tan fácil encontrarla. Así que te invito a que disfrutes mucho a tus familiares, a que encuentres en ellos esa gracia, esa bendición que tienen de parte de Dios, que la disfrutes mucho y que también encuentres la bendición que hay en ti y que la compartas con ellos siempre, sin importar las circunstancias, siempre compartas de lo que Dios te ha dado a ti. Te invito a que me acompañes en la siguiente clase, no sin antes recordarte que sería muy bueno que compartas este video, le des clic a la campanita y te suscribas para recibir las notificaciones. Mi nombre, José Moreno. Como siempre, un gusto estar contigo. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.